Bien, buenas noches. Buenas noches a todos los postulantes, a las unidades académicas. Bueno, pues darles la bienvenida en este último día de poder llevar adelante los cursos por especialidad. En ese sentido vamos a dar inicio con lo que se ha planificado. Y bueno, pues en esta oportunidad vamos a trabajar con relación a lo que son las pruebas del simulacro, ¿sí? Siempre atentado a lo que es la especialidad de primaria comunitaria vocacional. ¿Sí? Entonces, las preguntas que han preparado va como conocimiento general, pero en su mayoría va relacionado las preguntas dentro de la especialidad de primaria comunitaria vocacional. Bueno, entonces, empezaremos, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces aquí tenemos una banca de preguntas, que la primera pregunta dice de esta manera, ¿no? Un recién nacido tiene un número de huesos, inciso A, 300, inciso B, 208, inciso C, 211, inciso D, 218. A ver, ¿cuál será la respuesta? El inciso B. Inciso A. A. Inciso A. Bien, hemos escuchado las respuestas correspondientes casi de los participantes. Bueno, las respuestas del inciso A, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí cabe recalcar de que el ser humano nace con 300, ¿no? Es decir, está en esa etapa todavía, ¿no? Poder formarse con su totalidad los huesos, algunos cartílagos, ¿no? Por eso se dice que es 300, ¿no? Y a medida que va desarrollando el ser humano, pues se van uniendo algunas piezas. Como bien decía, de cartílago ya llegan a ser huesos, ¿no? Huesos tipos. Sí, entonces, la respuesta es 300. Sí, esta pregunta hemos elegido porque tiene que ver mucho con relación a lo que son niños, etcétera, ¿no? Dentro de esta especialidad, ¿no? Puede haber una pregunta que vaya mencionando de esta manera, ¿no? Entonces vamos a marcarlo y colocamos el saltador. Sí. Vamos a la otra pregunta. Aquí tenemos la segunda pregunta que dice: los idiomas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia son, inciso A, aymara, quechua y guaraní, inciso B, todos los idiomas ancestrales, inciso C, el castellano e inglés, inciso D, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Cuál será la respuesta correcta? El D. Inciso A. Inciso D. Inciso D. El inciso D. D. D, ¿sí? ¿No? La última opción, ¿no? Se podría decir. Entonces, le marcamos, ¿sí? Castellano ya, ¿no? Sí, a nivel nacional se habla este idioma y como decíamos de que existen, ¿no? Las etnias reconocidas a nivel nacional y bueno, pues contempla, ¿no? Todos los idiomas de naciones indígenas campesinas, ¿sí? Están reconocidos, ¿no? Entonces ahí estaría entrando todo, ¿no? Lo que es quechua, aymara, guaraní, los 36 etnias que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, estaríamos marcando la opción D. Vayamos a ver, entonces vamos a preguntar, a ver, vamos a la participación. La nota mínima de aprobación en el actual modelo educativo comunitario productivo es, inciso A, 36, inciso B, 61, inciso C, 51, inciso D, 50. A ver, ¿cuál es la nota Inciso mínima C. de aprobación? Inciso C. Inciso C. Inciso C. A ver, vamos escuchando, a ver, a Marcia Morales, a ver. El inciso C dice.
Ya, el inciso C. Vamos preguntando a ver otro, a ver dónde está Alejandra Silva. Inciso C, Lice. Ya, muy bien, gracias. Licencia. Inciso C, ¿sí? Entonces, la nota mínima de aprobación. No olvidemos de que la calificación actual es sobre 100, 51 es lo que estaría aprobando un estudiante, ¿no? Y esto, la nota de mínima de aprobación también juega un papel importante en nivel primario. Secundario también sobre 100, primario también sobre 100. Tal vez por ahí una pregunta de por ahí. Entonces, es 51 la nota de aprobación, una nota mínima. Sí, así está estipulado en relación a las evaluaciones de calificación del modelo educativo sociocomunitario, ¿no? Otra pregunta. Contribuir a la formación integral de espacios familiares, comunitarios e institucionales con equidad y justicia social, donde se generen experiencias de integración y crianza afectiva en el marco del ejercicio y respeto de los derechos y la convivencia armónica con la naturaleza, es una educación, inciso A, extrovertida, inciso B, escolarizada, inciso C, no escolarizada, inciso D, todas las anteriores. ¿Sí? A ver, escucharemos la participación de Inciso B. el inciso, Inciso B. Inciso B. el inciso B, B. ya, muy bien. Otros, a ver, Jazmín Llampa, Inciso B, licenciado. inciso B. B, ya, inciso B, muy bien. Escucharán tu participación, a ver, Ruth Patsy. Patsy, ¿no? Ruth Patsy. A ver, escuchamos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pero su compañera no está, ¿no? Roxana Choque, a ver. Buenas noches, licenciado. Es el inciso B. Ya, ya, muy bien. Si he escuchado las respuestas correspondientes, en este caso hay que leer mucho, sí, hay que leer. Se nota que no estamos leyendo todavía, que no estamos dando la lectura correspondiente a la ley 070 de Avelino Señal y Lizardo Pérez, sí, con relación a la estructura de educación regular, ¿no? Y en educación regular se contemplan tres aspectos, ¿no? Lo que es primaria, secundaria, no es así, y que es también otra parte de lo que es la parte de inicial, como se denomina, ¿no? Bueno, nosotros habíamos indicado de que de 1 a 3 años en educación inicial, es hablar en educación inicial, que también tiene relación con primaria, ¿no? Se dice, ¿no?, de que la contribución de la formación integral del estudiante, de la niña, son en espacios familiares, comunitarios e institucionales. Miren, eso significa que todavía no está llegando a la escuela, ¿no? Está de 1 a 3 años, ¿sí? Ese lapso, ¿no? A eso se le considera no escolarizada, ¿no? Y va cumpliendo la escolarizada, lo que son PAN, ¿qué otros? Kinder, no sé qué tan instituciones hay. Ahí están 2 años, ¿no? Y eso ya es la escolarizada. Después de la escolarizada, recién ingresan con 6 años cumplidos a nivel primario. Miren, entonces hay que leer, miren, no estamos leyendo, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta sería el inciso C, que no es escolarizada, ¿no? Y vayan revisando a ver en la ley 070 con relación a lo que es inicial en familia comunitaria ocasional, ¿no?
Familia comunitaria, ¿sí? Entonces, hay que leer, ¿sí? Hay que leer. ¿No? Con la respuesta, una vez más, le tocamos y vamos a remarcarlo. Es el inciso C. No escolarizar. Sí, están divididos en dos aspectos. Vuelvo a decir. En escolarizar y no escolarizar, ¿no? Tal vez tienen algún familiar usted que es maestro o maestro de primaria de inicial. Antes se le denominaba pre-kinder, kinder, ¿no? ¿No? Eso es, ¿no? Lo que son denominaciones, escolarizar, no escolarizar, ¿no? Entonces, vamos pensando. La Constitución Política del Estado señala como principios del Estado plurinacional A. En nuestra Constitución Política, ¿no? Vale, como principios del Estado plurinacional indica, inciso A, el vivir bien, inciso B, el ñandereco, inciso C, vivir en armonía con la madre tierra, inciso D, el amasúa, amayuya y amaquí. ¿Cuál será, no? Que está estipulado en nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cuál será uno de los principios que indican en la Constitución Política del Estado? El inciso C. Ya, El inciso A. C, inciso A, dijeron, ¿no? Inciso D. Inciso B, ya, ñandereco. Inciso D. Vamos escuchando, a ver, inciso D. A ver, vamos a Inciso escuchar D. al compañero, a ver, Heber Percy, ¿no? Heber Percy, a ver, adelante, a ver, ¿cuál sería la respuesta correcta con relación a la pregunta número 5? Inciso A, licenciado. Ya, muy bien, inciso A. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguien más tal vez por ahí? Inciso A. Ya, inciso Inciso A. A. Inciso A. Ya. Bueno. A ver, analizando, ¿sí? El inciso A, en el vivir bien, inclusive dijimos la anterior semana, el licenciado Robert dijo de que hay una diferencia entre vivir bien y lo que es vivir mejor, ¿sí? Ahí indicado, ¿no? ¿No? ¿Qué será? ¿Será un enfoque de vivir bien? ¿Será un fundamento? ¿Será unos principios? ¿Será bases? ¿Será objetivos? ¿No? Todo lo que hemos hablado en 3 semanas, ¿no? Por eso hemos pasado tiempo, ¿sí? Para identificar, a ver cómo va esta situación, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Dice en nuestra Constitución Política del Estado, ¿sí? Y vayamos revisando. La respuesta correcta es el inciso D. Como uno de los principios tenemos lo que es el amasúa, la maravilla y la ¿sí? Vayamos repasando y van a encontrar eso, ¿sí? En la Constitución Política del Estado. Uno de los principios del Estado, ¿no? No son los principios del modelo, ¿no? Del modelo educativo productivo, ni tampoco de la Ley CEP 70, ni de las bases del currículum, ni del CEP, ¿no? El CEP, el Sistema Educativo. Es de la Constitución Política. Entonces, miren cómo salen algunas preguntas, ¿no? Respuestas también que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Entonces, Amasúa, María Materia, ¿no? Eso es lo que se rescata, ¿no? La nueva Constitución Política del Estado que tenemos, ¿no? A partir desde 2009, estamos hablando del actual de Constitución Política del Estado. Pregunta número 6. La evaluación de los procesos de aprendizaje que se desarrolla en la Ley de Educación 070 es, inciso A, numérica, inciso B, cualitativa, inciso C, cuantitativa, inciso D, cualitativa y cuantitativa. ¿Cuál será la evaluación de los procesos de aprendizaje que se desarrolla en la Ley 070? ¿Cómo se califica una evaluación? En otras palabras, ¿cómo se califica una evaluación? De manera numérica, de manera cualitativa, de manera cuantitativa y de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Cuál será de estas opciones? El inciso D. El D. Inciso D. Inciso D. Inciso D, Lice. Ya, inciso D. Ya, ¿qué vamos a ver? Andy Jonathan Cortés, a ver. Inciso A. Inciso A.
Ya. Bueno, la respuesta correcta es el inciso D, ¿sí? El inciso D. Aquí hay que repasar de que la evaluación y el modelo educativo van los dos, ¿sí? Lo cualitativo y lo cuantitativo, vale decir un número determinado, ¿sí? Ese ya todo hemos preguntado, ¿no? ¿Cuánto es la nota mínima? La nota mínima de aprobación es 51, dijimos, ¿sí? Ese número 51, ese es lo que se llama cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa, ¿no? De cuánto, ¿no? Numeral. De la cualitativa es la apreciación. Si ese 51 hemos indicado que es aprobación, esa palabra aprobación significa cualitativo, lo está cualificando, ¿sí? Si saca el estudiante número 40, cuantitativamente número 40, la calificación, su cualitativa va a ser desaprobación, ¿sí? Miren, entonces, la ley 070 con relación a la evaluación del proceso de aprendizaje van tomando en cuenta los dos aspectos, lo que es la cualitativa y la cuantitativa, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Vamos más acá, ¿no? La pregunta número 7. Según la Ley de Educación 070 de Lino Siñán y Alexandro Pérez, la educación es obligatoria hasta, inciso A, terminar el nivel primario, inciso B, el bachillerato, inciso C, ser profesional, inciso D, ninguno es obligatorio. A ver, vamos a... Inciso B, licenciado. Inciso B. Inciso B, licenciado. Inciso B, Inciso B. Inciso B, Inciso licenciado. B, en su mayoría van indicando, se nota que han repasado. Sí, muy bien, ¿no? Aquí también podemos acudir a la ley 070, donde indica que es obligatorio, ¿no? Es obligatorio hasta el bachillerato, ¿sí? La educación es obligatoria hasta el bachillerato, ¿sí? Pero puede haber por ahí una pregunta que puede decir, a ver, según la ley 070 de la señora Elizardo Pérez, la educación es gratuita hasta, listo. Ahí puede ver, inciso A, hasta que termine el nivel primario, el bachillerato profesional, ¿sí? Inciso C. En este caso sería el Inciso inciso C, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces, miren, esos tipos de preguntas para confundir, ¿sí? Para confundir. Entonces hay que tener bien en claro, cuando es obligatorio es hasta bachillerato. La educación es gratuita, bueno, pues desde los 3 sistemas que existen, ¿no? Hasta que salga nacional, es gratuito, ¿no? ¿De qué manera es gratuito? Con las titulaciones, ¿sí? Con las titulaciones que se les otorga a nivel técnico medio, técnico superior, licenciatura, ¿no? En las universidades, en las SFEM, todo aquello es gratuito, la documentación que se les da, ¿no? Pero a veces cuando se dice que es gratuita, otros lo entienden de otra manera, ¿no? Es decir, que el Estado se tiene que pagar su pasaje más desde su casa a la institución, de la institución a su casa, sus materiales, etcétera, ¿no? Entonces, no es tanto así, ¿sí? Aquí va de lo que es gratuito con relación a la documentación una vez culminado, ¿no? El individuo como profesional y con relación a lo que es decir, el Estado paga, ¿no? A los docentes en la universidad y en los sistemas, ¿sí? No paga tanto así el estudiante, ¿no? Por eso lo ven todos, ¿no? Es entonces obligatorio hasta el bachillerato y gratuito hasta ser profesional. Avanzando. La pregunta número 8. Estimular en la niña, niño, el desarrollo de capacidades y habilidades necesarias para una transición efectiva a la educación primaria comunitaria vocacional es una educación, inciso A, escolarizada, inciso B, especial, inciso C, no es escolarizada, inciso D, los incisos A y B. Inciso D, lice. Inciso D, licenciado. El inciso D, ya, a ver otros. Vamos a ver participando. Sí, nos entrenaremos.
porque si no, no vamos a poder. Tal vez ensayamos, ¿sí? Inciso A. A ver, Juan Chambi, Inciso D, licenciado. ya, inciso D. Sí, una vez más leeremos, ¿sí? Para poder entenderlo, ¿ver? Inciso Es A, licenciado. estimular en la niña y niño el desarrollo Inciso C, licenciado. y habilidades necesarias para una transición efectiva a la educación primaria comunitaria. Es una educación Escolarizada. ya muy bien ahí Inciso B. lo que es el inciso B, especial. ¿Sí? Bueno, la respuesta correcta es escolarizar. ¿Sí? Inciso A. ¿Lo ve? Dijimos, ¿lo ve? Antes de que llegue, ¿no? Ahí dice transición. ¿Qué es transición? Es cambio, ¿verdad? Es un sinónimo, ¿no? Transición, cambio, ¿no? Entonces, es decir, ¿no? Un cambio efectivo para que llegue a educación primaria y comunitaria. Es una educación escolarizada, ¿sí? Antes de la escolarizada está no escolarizada, ¿sí? ¿No? Ese dato que he dicho no escolarizada, donde se caracteriza, donde participa la familia en sí, la comunidad y algunas instituciones de correcto, ¿sí? La no escolarizada. Cuando es escolarizada ya es netamente institución, ¿no? Como PAN, guardería, no sé qué tantos hay, ¿no? Instituciones, eso ya sería escolarizado, ¿verdad? Entonces aquí dice, antes de que llegue a nivel primario, la pregunta, ¿cuál ha sido su antecedente? ¿No? Es decir, por cuál ha pasado, no escolarizado o por escolarizado o especial, ¿no? Para que llegue a nivel primario, ha tener que pasar lo que es escolarizada, ¿no? Es el orden, ¿no? Primeramente es no escolarizada, escolarizada, después llega a nivel primario, comunitario, vocacional, y después de ello a nivel secundario, ¿sí? Secundario, comunitario, productivo. Ahí llega, ¿no? Entonces, a ver, hay que repasar, creo que no estamos repasando lo que se les ha recomendado, miren, la parte de la bibliografía de la ley 070. La ley 070 hay que saberse la repito, ¿no? Entonces, eso también nos va a poder fortificar, ¿no? Nuestro estudio, ¿no? A ver, esta pregunta es, tal vez, ¿no? Antes de que ya vaya culminando la pregunta, ya se van a responder. Dice, ¿no? La ley de educación boliviana ha sido promulgado con el número, inciso A, 01, inciso B, 07, inciso C, 170, inciso D, 070. La D, licenciada. Inciso D. Lice. Inciso D. Inciso, Inciso D. ya, D. muy D. bien. El inciso D. El inciso D, ¿no? Entonces, miren, cada reforma, les decían, sí, cada reforma educativa en Bolivia tiene un determinado número, ¿verdad? En este caso tenemos el 070, la ley 070. Antes de esta ley 070 había lo que es la reforma educativa de 1565. Son números que tal vez por ahí pueden ingresar, ¿no? Y saber, ¿no? Cómo está, en qué número va la ley correspondiente, ¿no? Actual. Entonces, es 070, ¿no? La ley 070 de Avelino Signani Elizardo López, con modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Pregunta 10, a ver. Los idiomas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia son, inciso A, Aymara, Quechua, Guaraní, inciso B, todos los idiomas ancestrales, inciso C, el castellano e inglés, inciso D, el castellano y todos los idiomas de las naciones indígenas originarias campesinas. ¿Cuál será la respuesta correcta? Inciso A. Inciso D. Inciso D. Inciso A. Inciso D. Inciso B. Inciso D. Inciso Ya. D. Dice, el Inciso- castellano y todos los idiomas de las naciones. Ya, muy bien, Inciso D. gracias. Dice A. La participación, sí, muy bien. Inciso A, ¿no? También. Bueno, la respuesta es el inciso D, ¿sí? El inciso D.
esta pregunta yo al intento lo he repetido, ¿sí? Ese dato creo que hemos aclarado, ¿no? Tal vez hay algunos que dicen han ingresado, entonces está por ahí, ¿no? Pero yo les he repetido al intento dos veces, ¿no? La misma pregunta en las mismas alternativas de respuesta. Entonces, en la evaluación existe de esta misma manera, ¿no? Hay unas preguntas que están al principio y otras al final, que van repitiendo también, ¿no? Entonces, hay que estar bien, como se dice, bien decididos con elegir una de las alternativas correspondientes, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Puede haber entonces, miren, así, ¿no? Doble pregunta de la misma, ¿no? Pues que no, la evaluación es así. Entonces, no olviden siempre, sí, los idiomas oficiales, ¿sí? ¿Cuántos en el total? Así, repasando, ¿cuántos son los idiomas oficiales, ¿no? Que hablamos en nuestro Estado de Bolivia. 37 idiomas, licenciado. Ya, muy bien, 37 idiomas, ¿sí? Y tenemos las etnias o las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿cuántos son? 36 etnias. 36. 36 etnias. 36, ¿no? Entonces, muy bien, ¿sí? 36 etnias y 37 idiomas. Exacto, muy bien, ¿no? Con más claridad, ¿sí? Entonces, miren cómo no estamos pasando, ¿no? A veces es muy bueno, como se dice, las técnicas de estudio para recordar y aplicar. A veces una persona estudia entre 3, entre 2, ¿sí? O sea, va preguntando, va respondiendo, ambos van respondiendo y no hay una controversia, ¿no? Esto las respuestas vienen, esa es una técnica también, ¿no? Y hay otras personas que van estudiando de manera individual, ¿sí? ¿No? Solo bien concentrado, no hay una bulla, ¿no? Se van a un lugar más alejado, donde no haya ruidos, va a estudiar. Otros al revés, ¿no? Con música, ¿sí? Con música, va a una lectura silenciosa, va a estudiar. Son técnicas que se aprenden, y ahí vamos a ir pasando en este caso, de manera comunitaria, se podría decir, ¿sí? Es como hay un autor que habla de los topolabales, van a buscar en internet, los topolabales, es una cultura de los topolabales, y ellos estudian, ¿no? Y son bien organizados, ¿sí? O sea, es muy comunitario, todo aspecto bien comunitario. Hasta para dar una evaluación es comunitario, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Esta palabra de lo que ahora se hace mucho en el modelo educativo, hace, ¿no? O sea, impregna un poco más, ¿no? Esta palabra de lo que es comunitario, ¿no? Todo es comunitario, ¿no? Aquí inclusive ya se va mencionando lo que es la justicia comunitaria, en equipos comunitarios, mire cómo avanza, ¿no? Aquí una inducción, este término de lo que es comunitario, ¿no? A veces es muy valedero, ¿no? Trabajar en equipo, y en este caso el estudio en equipo, ¿no? Ahí podríamos quizás debatir inclusive, ¿no? Las ponencias que uno, ¿por qué elegir la respuesta A? ¿Por qué elegir la respuesta B? ¿No? De alguna manera tendría que sustentar para elegir esa respuesta también, ¿no? Entonces, tendría que ver así, ¿no? Para poder tener un poco despertar el interés, ¿no? Poder enfatizar las respuestas que nos dan un poco. A ver aquí, la pregunta número 11. Los ministros del Estado Plurinacional de Bolivia son, inciso A, 15 ministros, inciso B, 18 ministros, inciso C, 20 ministros, inciso D, ninguno. ¿Cuál será? Inciso C. Inciso C, ¿ya? A ver, otros. Otros. Marcia Morales, a ver. ¿Cuántos ministros tenemos en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia? Ninguno. 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 Inciso de Alicia. Ninguno. Ya, inciso D, ninguno. Muy bien. Lorena Rodríguez. Esta pregunta va más direccionado a conocimientos generales de lo que son las realidades de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, ¿sí? Estamos a unos cuantos días donde va a renovar el gabinete ministerial o los gabinetes ministeriales, ¿sí? El 22 para el 22 de enero, ¿no? Que es el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ahí va a haber el número de ministros que va a haber, ¿no? ¿Cuántos serán?
y los actuales, ¿no? Otros que se van a renovar, otros que se van a mantener también. Pero aquí la pregunta es, ¿cuántos ministros tenemos? ¿Sí? Apenas tal vez por ahí conocemos por nombre, así, ¿no? No el nombre del ministro, sino ministerial, el nombre ministerial. Ministerio de Educación, ¿no? De Salud, ¿no? Lo más, los que más resaltan, ¿no? O sea que existen dos ministros nada más, dos ministerios. ¿No? A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Ninguno, inciso D. Ninguno de Ya. Uno, dicen, ¿no? Ya. A ver, ¿cuántos entonces el número? Si no es 17. ninguno, ¿cuánto es? 17. El inciso A, digo yo, Licen, 15. 15 ministros. 15 ministros. Ya. Inciso A. El que dijo ninguno, ¿cuánto es el valor? ¿Cuántos son los ministros? ¿Cuántos ministros? 17. Son 17, licenciado. Son 17 en la actualidad. Ya, ahí vamos repasando. Son 17. Ministros. Sí. ¿Cuántos ministros tenemos? A ver. ¿Sí, no? Ya, muy bien. 17 ministros. Ya, muy bien, ¿no? Es el 17. En este caso, entonces, hubiese una alternativa de poder responder el inciso de ninguno, ¿sí? En la actualidad, ¿no? Hay algunos ministros al año pasado o año pasado que se han fusionado y otros se han desprendido. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Deportes, ¿no? El Ministerio de Deportes otro, el Ministerio de Salud otro, el Ministerio de Educación otro, ¿no? Sí, con el anterior gobierno de transición, se podría decir, había, ¿no? Que se han unido, ¿no? Los ministerios, ¿no? El Ministerio de Educación y Culturas, ¿no? Entonces, pero hoy en la actualidad, hasta el 2021, tenemos 17 ministros, ¿sí? 17 ministros, ¿no? Entonces, pues hay que tomar en cuenta, ¿sí? Pero vayamos escuchando siempre las noticias en la actualidad, no vaya a ser de que vaya apareciendo otro ministerial el 22 de enero, hay que estar atentos, ¿no? Va a haber una transición desde la sede de gobierno, ¿no? Desde La Paz. Entonces ahí nos dirá cuántos ministerios va a haber este año, ¿no? Porque es cada año que no lo van reduciendo, a veces se mantiene el número de ministros, ¿no? Pero vamos a estar atentos, ¿sí? Pero hasta el momento tenemos 17 ministros en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Otra pregunta. ¿Qué ciudad fue declarada hija predilecta de Bolivia? Inciso A, El Alto. Inciso B, Sucre. Inciso C, Uyuni. Inciso D, ninguno. Inciso de ninguna. Ya, inciso D, ninguna. Maribel Condori, a ver, quisiera escucharle, a ver, Maribel Condori, ¿cuál sería la respuesta que puedes elegir? Ninguno, licenciado. Ya, muy El bien. C, Ninguno. El C, El inciso C, ya. Roxana Choque, a ver, ¿qué dice? El inciso C, licenciado. Ya, muy bien. Sí, la respuesta correcta es inciso C. Sí, a ver, ahí dice, ¿no? En las noticias también está, ¿no? En qué año todo aquello que se declara hija predilecta, ¿sí? De Bolivia es Uyuni, ¿sí? Uyuni, ¿no? Entonces, a veces, también, si no, ella también ha elegido una opción que es ninguno, cuidado que vamos a estar eligiendo
haciendo ninguno, ¿no? Cuando a veces hay también esa alternativa de respuesta. A veces es así. Pero hay que también, por eso, consultar la lectura correspondiente, ¿no? De la realidad boliviana, ¿no? Que tenemos. ¿No? La actualidad, ¿no? Los conocimientos de la realidad boliviana. Entonces, el inciso C. La respuesta correcta, ¿no? Entonces, tomaremos muy en cuenta esto. Pregunta número 13. Si fueras profesor o profesora y tienes un trabajo que hacer con tus colegas de forma obligatoria, inciso A, ¿qué harías? Hago con ellos porque es obligatorio. Inciso B, no participo del trabajo porque no, o porque uno de mis colegas no es de mi agrado. Inciso C, hago mi parte y la entrego después. Inciso D, buscamos consensos con los colegas para hacer el trabajo en grupo. ¿Cuál será o cuál puede ser? Inciso La- D. Inciso D, D. Inciso D. último. Inciso D. Inciso D, buscamos Inciso D. consensos, ¿no? Que dice, buscamos consensos con los colegas para hacer el trabajo en grupo. ¿Sí? Algunas preguntas va a haber así también, ¿no? Los dos o tres, así también, ¿no? Les pone, como se dice, circunstancias en el momento, ¿no? Se supone que eran un profesor o profesora, qué decisión tomaría, ¿no? No solamente este tipo de pregunta, ¿no? Puede ser un conflicto que se puede presentar o que puede presentar en un curso determinado, ¿no? Sí, siempre van algunas preguntas detrás, ¿no? Entonces, el inciso B, ¿no? El inciso B, ¿no? Entonces, el inciso A, algo con ellos porque es obligatorio. Miren, hoy en día no es tan, ¿cómo se dice, no? La profesión, cualquier profesión, uno, si lo ejerce, no lo hace por obligación, ¿verdad? Sino que es más por vocación, ¿no? Un ingeniero lo hace por vocación, un policía lo hace por vocación. En este caso, una maestra, un maestro también hace por vocación su carrera profesional. Sí, nadie lo obliga, ¿no? Por eso, como se dice, ha estudiado tal vez los 5 años, se podría decir, para un determinado profesión, no, para ejercer una profesión, ¿sí? Entonces, no es obligatorio, ¿no? O sea, el trabajo no es obligatorio, ¿sí? Ya sea en la escuela, en el aula, puede ser otro trabajo, en este caso como entre profesores, ¿no? Plantear, profesores son un trabajo de equipo, ¿bien? A veces otros piensan, ¿no? Que en el aula nomás tiene que, el profesor o la profesora tiene que trabajar, ¿no? Tiene que estar en el aula nada más. Y bueno, pues ahí, ¿no? Ya se presentan, como se dice, en la realidad que les cuento, más que todo en nivel primario inicial base, ¿no? Los mamás ya están, ¿no? Viendo de la ventana a ver qué es lo que se hacen con su niña ahí, ¿no? Le está peliscando, no le está tratando bien, todo de la ventana afuera, están mirando. Pero la profesora o el profesor se sale afuera y tiene un trabajo, tiene que ir a la dirección, tiene que llamar al director, ¿sí? Entonces ese mamá y ese papá a veces piensan mal, ¿no? Dicen, mira, la profesora no está en el curso, está ya hablándose con el director o con sus colegas, ¿bien? O sea, aquí nos invita a que para ser maestro no simplemente estar en el aula, ¿no? Son espacios, ahora mucho más allá se ha ampliado, ¿no? La escuela ya no es una isla, ¿no? Tiene que haber una coordinación interinstitucional. La comunidad misma, los padres de familia, los pobladores, las instituciones que podría haber ahí, centros de salud, policía, ¿no? Para coordinar algunas temáticas de urgencia y tal vez de urgencia, ¿no? Como la seguridad ciudadana en la ciudad, ¿no? Hacer una coordinación con los policías, ¿no? Etcétera, ¿no? Las orientaciones, tal vez. No, miren, o sea, es amplio, ¿no? Tal vez se podría hablar aquí, ¿no? Un poco haciendo énfasis a las alternativas que usted tendrá, ¿no? Entonces, no es obligatorio, ¿sí? El maestro no es obligatorio. No participo del trabajo porque no, uno de mis colegas no es de mi edad. Miren, aquí juega mucho lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? Prima un clima institucional ameno, ¿sí? Por más que haya tenido problemas X en la vida social, se puede decir, con mi colega, no tiene que demostrar esas actitudes dentro de la institución, ¿no? Dentro del colegio o la escuela, y con sus colegas, ¿sí? Entonces,
esta alternativa estará deshecha, ¿no? Hago mi parte y lo entrego después. ¿Será eso ya en trabajo comunitario? Ya no, ¿no? Ahí es una tendencia de poder trabajar lo que es el individualismo, ¿no? El modelo educativo comunitario nos invita ahora que tiene que ser más trabajo en equipo, en armonía, en convivencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso son las alternativas que tal vez por ahí, ¿no? Para poder entenderlo mejor, las alternativas de solución, ¿no? Ya, entonces el inciso D es la disputa, ¿no? Buscamos consenso, ¿sí? Más que la democracia, ¿no? Utilizan democracia, ¿no? ¿Cuál será más valedero, la palabra democracia o la palabra consenso, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos que buscar esos términos, miren, a veces pareciera que tienen el mismo significado, pero no, en ese sentido, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? Con las analogías en la anterior, ¿no? ¿No? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los términos que hace variar, ¿no? Las especies. Aquí tenemos la pregunta número 14. Si en el aula, ¿no? Aquí se presenta un problema, ¿no? Si en el aula existen algunos estudiantes que no cumplen con sus deberes, usted siendo profesor, ¿qué haría? Inciso A, pediría a los niños que abandonen la clase. Inciso B, exigiría a los padres de familia que se dediquen más tiempo a sus hijos. Inciso C, plantearía tareas a partir de sus intereses y expectativas. Inciso D, investigaría las causas que originaría esta situación. Inciso D, Sí, licenciado. Inciso de Inciso investigar D. las causas que originaría esa situación Inciso del D. niño. Inciso D. Ya. A ver, vamos a analizar cada respuesta. Pediría a los niños que abandonen la clase. ¿Será justo tal vez para dar solución a esto? ¿No? Hay algunos estudiantes que no cumplen con sus deberes, ¿no? Los deberes pueden ser, por ejemplo, las tareas, ¿sí? Las tareas que ha encomendado la maestra de nivel primario, ¿no? Pero no ha hecho. ¿Será justo que abandonen, ¿no? Retirar a los niños de la casa? Creo que esta opción no amerita, ¿no? ¿No? Es decir, sí. Pero hay muchos, ¿no? Otros, por ejemplo, en sexto de primaria yo veía, que seguramente debe ser como se dice, tal vez cada vez, ¿no? Constitucionalmente un estudiante tal vez ha infligido, digamos, a no cumplir con sus deberes, digamos. Pero yo les he visto, algunos en las escuelas que les votan, ¿no? Decir, vaya a la biblioteca, vaya a leer, ¿no? Les vota la clase. Y peor todavía si tiene esa clase una evaluación. Otro le dice, vaya a llamar a su papá, a su mamá, ¿no? Si no vas a llevar a tu mamá, a tu papá, no vas a echar el curso. Listo. ¿Bien? Entonces, todas esas situaciones hoy en día, el modelo educativo comunitario tiende a cambiar, ¿sí? Con más flexibilidad. ¿No? Con más flexibilidad. El inciso B, a ver, exigiría a los padres de familia que se dediquen más tiempo a sus hijos. Tampoco, ¿no? Si en el aula, dice, ¿no? La pregunta, en el aula existen algunos estudiantes, ¿no? Es decir, que no hay la participación ahí, dentro del aula, la participación de los padres de familia, ¿no? Entonces, casi no tiene coherencia estas respuestas, ¿sí? Plantearía tareas a partir de sus intereses y expectativas, ¿no? Está hablando con relación a los estudiantes, ¿no? Puede plantear más tareas, ¿sí? 50, 100 ejercicios o repetir algunas palabras como el lenguaje, ¿no? Sería una parte, creo que no es factible, ¿no? Para dar soluciones, ¿no? Este problema, ¿no? 8, investigaría las causas que originaría esta situación. Eso creo que me parece que sí, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? Ya dijimos que el maestro o la maestra de nivel primario, al menos, tiene que ser bien investigador. Saben las causas, dijimos, ¿no? Las causas de por qué viene atrasado ese estudiante, por qué no hace su tarea, o por qué no trae sus materiales cuando se lo pide. ¿Bien? Entonces tendría que ser una investigación con causas, ¿sí? Hay que saber el origen de la situación, de por qué no está cumpliendo con sus deberes determinado estudiante, ¿no? Entonces podemos elegir la respuesta, inciso D. Ya, un ratito, por favor, un ratito.
Muy bien, continuando, ¿no? Bueno, disculpa, tal vez por ahí había una bulla de fondo, ¿no? Del campo, ¿ya? Entonces, sí, yo que vaya un poco, que no distraiga, ¿no? La audición correspondiente. Bueno, entonces esas son las alternativas que se plantea y el inciso D es, en este caso, la respuesta correcta que podrían salir. Pregunta número 15. En la educación primaria comunitaria vocacional, la valoración de los procesos de aprendizaje es valoración numeral, valoración cuantitativa, cualitativa y cuantitativa, o valoración cualitativa. Inciso C, licenciado. Inciso C. Ya, Inciso C. C. ya, muy bien. Sí, ¿no? Nosotros podemos elegir el inciso C, ¿no? Inciso C. Ese dato hemos aclarado, ¿no? Con un ejemplo quizás así hemos hecho, pero aquí las respuestas solamente está adornado, ¿sí? En palabras, es como si a una persona le hubieran adornado, ¿sí? La misma persona se puede decir con otra pollera, ¿no? Para como ejemplo, ¿no? Solamente ahí se agrega la palabrita de valoración numeral, valoración continua. ¿Cómo puede ser variable, sí? Entonces, se decide así. Sí, estar bien seguro, ¿sí? La valoración de los procesos o la evaluación, ¿no? De la evaluación de los procesos de aprendizaje siempre es en dos, ¿no? Cuantitativo y cuantitativo. ¿Sí? Entonces, sepa. Vamos a la pregunta número 16. 16, que dice, ¿no? De acuerdo a la ley Avelino Signani Elizardo Pérez 070, la educación asume como característica, inciso A, intracultural, intercultural y plurilingüe, inciso B, intracultural, intercultural y bilingüe, inciso C, intracultural, intercultural y trilingüismo, inciso D, intercultural, intercultural y multilingüe. ¿Cuál será lo que es esa? La ley 070 con... Inciso A. Inciso A. Inciso Inciso A. Inciso A. Ya. Inciso A, ¿no? Muy bien, sí. Dijimos de que la educación se habrá intercultural, inter y plurilingüe, ¿sí? Fundamentando esta respuesta, podríamos decir, ¿a qué se refiere cuando es intracultural? ¿Sí? Mayormente nosotros ponemos un ejemplo de lo que pasa en el hogar, dentro de la familia, ¿sí? Si su mamá o su papá se dialogan entre la familia con determinado lengua, es decir, ¿no? Idioma, es decir, aymara o quechua o tal cosa, ¿no? Y a veces las costumbres mismas dentro de la familia, ¿sí? Tal vez de poder servir una comida en un platito de barro, en un platito de porcelana, o no sé, que tal vez algunos aspectos que inclusive hasta desde el inicio del día, ¿no? Otros van haciendo lo que es la señal de la cruz, otros no miran el cielo para ver cómo está, otros, bueno, pues dicen buen día a todos, ¿no? Hacen un saludo, digamos, al día, ¿no? Miren, esas son cosas intraculturales, ¿sí? O sea, que pasa dentro de una cultura. Eso entonces la ley 070 dice que tiende a valorar ese aspecto de todas las culturas que, de las etnias que en sí hablan, ¿no? De la intercultural. Al par puede ser también lo que es intercultural, es decir, hacer una relación de cultura a cultura, ¿sí? ¿Qué tal si el vecino de la casa es quechua y mi familia es de aymara? Tendría que haber una relación de cultura, ¿verdad? De saludarnos, ¿no? Es el vecino, ¿no? El vecino, tal vez, ¿no? A veces siempre tenemos problemas con los vecinos, ¿no? O sea, apoyarlo, a ver qué está pasando, no sé qué tal, ¿no? Miren, es igualito también aquí, ¿no? Lo que es intercultural, ¿no? En relación con las culturas existentes, ¿sí? Con las culturas. Y aquí no solamente esa interrelación en las culturas que existen en Bolivia, sino un poco más allá, ¿sí? Por ejemplo, a ver, podríamos considerar lo que es inglés, y algunas culturas, ¿no? Que nosotros aceptamos, ¿no? Sí, se acepta, ¿sí? No cada cultura tiene su potencial, se parece, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos hablar de la cultura china, Japón, y van creando, ¿no? Algunos, ¿cómo se dice? Que va satisfaciendo a las necesidades del hombre, ¿no? La fábrica de autos, no sé, etcétera.
Esta es una dialógica, miren, ¿no? Es un diálogo entre nuestra cultura y la otra cultura, ¿no? Un poco más saliendo fuera de los puntos, ¿sí? Y el plurilingüismo, bueno, pues son plural, ¿no? En un aspecto de la lenguaje, ¿no? Del idioma de la comunicación. Por eso, entonces, la ley 070 aglutina esos tres aspectos, ¿sí? Intercultural, intercultural y plurilingüe. El inciso A sería la respuesta correcta. El inciso B, bueno, los dos términos están aceptables, pero el último, ¿no? Bilingüe. Con la ley 1565, a la anterior de esta ley 070, bueno, pues estaba, o se decía, o enfocaba, porque es el bilingüe, ¿sí? El castellano y una lengua ordinaria, no más. Mientras tanto, para el modelo educativo dice bilingüe. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? El inciso A, entonces la respuesta, correcta. La pregunta 17. Si un estudiante siempre llega tarde a la unidad educativa, la acción que se realizaría como profesor o profesora es, inciso A, no permite que el niño ingrese al curso como una forma de castigo. Inciso B, le deja ingresar al curso, pero no le toma en cuenta como asistencia. Inciso C, conversa con el niño de forma personal para saber los motivos de su demora. Inciso D, envía al niño a la dirección. ¿Cuál será Inciso C, Liz. la respuesta? Inciso C, licenciado. Sí. Inciso C. C. Llama. Inciso C, inciso A. A ver, vayamos analizando, ¿no? Inciso A no permite que el niño ingrese al curso, eso dijiste exactamente, ¿no? Como una forma de castigo, ¿no? Que no vayamos esa actitud no tendría eso, ¿no? No amerita, ¿no? No sé de qué tipo. Le deja ingresar al curso, pero no lo toma en cuenta como asistencia tampoco, ¿no? El inciso B conversa con el niño de forma personal para saber los motivos de su demora, ¿no? Su tardanza a la unidad educativa, ¿no? Y el envío al niño a la dirección, ¿no? Creo que no. El maestro, la maestra, en sí se podría decir que es casi de todo un poco, ¿sí? A veces se comporta y orienta al niño como policía, como abogado, en un momento también le habla como si fuese un médico, a veces inclusive como su tutor, como su papá o su mamá. Se va a conversar. Miren, ¿cómo es el baile? Vamos a ver primero, ¿no? ¿Qué meses? ¿No? Ya dijimos, ¿no? Que te habla del aspecto del afecto, ¿no? Entonces, todo lo que yo se pone en práctica, ¿sí? Entonces, para conocer por la tardanza del niño que nos plantea, bueno, la forma más de estos cuatro opciones que nos plantean sería conversar con el niño, ¿no? Los vamos a personal, ¿no? Sacarle las palabras. Porque no olvidemos de que el niño o la niña dicen las cosas verdad, ¿sí? Y el adulto, ¿no? ¿No? Dicen cosas verdad, ¿no? Entonces, te va a decir, ¿no? Una pregunta le planteas, ya te va a decir dos respuestas, tres respuestas. Te va a dar. Sí, igual que decir que, o sea, te va a contar mucho más. Inclusive, pues, los niños inclusive cuentan, ¿no? ¿Qué es lo que han comido en la familia hoy a mediodía, ¿no? Todo les contesta preparado, todo. Demuestran hasta los gestos que ha tenido los papás, así, así, ¿no? Bueno, entonces sería la opción C, ¿no? Conversa con un niño de forma personal para saber los motivos de su demora. Entonces eso podríamos elegir una respuesta de alternativa para la solución, ¿no? Que nos plantea. Pregunta 18. El currículo de educación primaria y comunitaria vocacional prioriza, incisa A, la comunicación y lenguajes, inciso B, desarrollo de la escritura y lectura, inciso C, el pensamiento matemático, inciso D, orientación vocacional productiva. ¿Cuál es lo que es el currículo de nivel primario, comunitario y vocacional? ¿Cuál prioriza en el currículo? Inciso A. B. Inciso B. Inciso B. Inciso B, el otro que me dijo, el inciso. Inciso A. Inciso A, el otro inciso B, D. Inciso D. el inciso D, Inciso D. orientación vocacional productiva. Inciso D. Ya, Inciso B. De ya. El desarrollo de la escritura y de lectura. Ya, muy bien, ahora analizaremos.
A ver, estamos hablando aquí de nivel primario comunitario vocacional, nada más, pero con relación a lo que es el currículo, ¿sí? El currículo, ¿no? Nos olvidamos de nivel secundario, nos olvidamos de nivel inicial. Entonces, aquí estamos hablando del currículo de nivel primario. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que cesa en el currículo de nivel primario comunitario vocacional? La comunicación en lenguajes. Cesa solamente que ese niño o niña tiene que saber escribir y dar lectura nada más. Tiene que solo saber dar soluciones que se plantean en lo que es la matemática, o trabajar lo que es el razonamiento matemático, o lo que es orientar, ¿no? Una orientación vocacional productiva. Aquí Inciso nosotros, D. el inciso D, ya, muy bien. El inciso D, analizando, son dos términos que tal vez que aquí funcionan así, una orientación vocacional y una orientación productiva, se podría decir. ¿Bien? Aquí dijimos que estamos hablando solamente de nivel primario, y es comunitaria vocacional. Si este término nosotros aplicamos el inciso de lo que es productiva, va más relacionado a lo que es nivel secundario. ¿Sí? Nivel secundario comunitario productiva. ¿Bien? Entonces se podría desechar el inciso de, ¿sí? Porque ahí habla de lo que es orientación vocacional y productiva. Nada que ver, ¿no? Todavía en nivel primario nada, no se habla nada de productividad. No es la tendencia, no es lo que prioriza eso el currículo, ¿no? En el nivel secundario sí, prioriza el aspecto del productivo, ¿sí? Porque tienen que saber los estudiantes hacer algo, ¿no? El bachillerato tiene que saber algo, por lo menos hacer una confección de pantalones, repostería, eléctrico, informático, no sé, ¿no? Mire, me parece que el inciso D no es, ¿no? Analizando desde ese punto de vista. Otro, el inciso C, solamente tiende a priorizar el currículo el pensamiento matemático. El inciso B, desarrollo de la escritura nada más y lectura. ¿Será eso? Entonces, si nosotros hablamos de comunicación, lenguaje, ya entra lo que es, por ende, lo que es la escritura de la lectura, eso, ¿no? Y la parte dialógica, miren. Entonces, aquí el currículo lo que prioriza siempre es la comunicación. En nivel primario, si no, no vamos a poder comunicar, no, difícil. Y esa comunicación no siempre es en lengua castellana. Dijimos ayer de que hemos hablado de lengua materna, que es equivalente al que es L1 y L2. L2 en este caso va a ser castellano, ¿no? L1 va a ser una lengua originaria X, Aymara, etc. Pero a veces un niño nace en la ciudad, se ha formado, se puede decir, de la familia citadina. Su L1 va a ser castellano, ¿verdad? ¿No? Entonces, miren, la comunicación lenguaje es el primero, ¿no? Para avanzar los contenidos, para entender entre la maestra y el estudiante, si la ha entendido, o el maestro o la maestra quiere hacerse entender, lo que tiene que primar es la comunicación. Y ahí entra lo que es la lengua, ¿no? O lenguajes. ¿Sí? Entonces, el inciso A es lo que tenemos que elegir como una respuesta correcta, ¿no? ¿Bien? Porque sin comunicación no nos podemos ir directamente al pensamiento matemático. ¿Sí? No nos podemos ir, ¿no? Entonces, hay que analizarlo mucho, ¿no? Miren cómo surgen las algunas preguntas que les ¿no? Ya, entonces, inciso A, no nos olvidemos. No estamos fundamentando, ¿no? Las respuestas por pieza, ¿no? Y vayan revisando, pero miren, yo les he enviado la anterior semana el currículo, ¿no? Currículo, como es el modelo educativo, un texto de 516, más de 500 páginas, ¿no? Ahí dice también, ¿no? Entonces vayan repasando esos temas, ¿no? No están dando lectura, ¿no? Ahí está todo el material se les da el alcance que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, vamos dando lectura por los temas, ¿no? Al menos mucho en nuestra especialidad, en la especialidad de primaria comunitaria vocacional, ¿sí? Mucho más énfasis si se trata de, ¿no? Ya dijimos, ¿no? En la evaluación va a entrar 4 ámbitos y cada ámbito va a constar de 25%. De la especialidad 25%, conocimiento general del país 25%, razonamiento lógico matemático 25% y razonamiento verbal o, sí, 25%. Bien, entonces, eso, ¿no? La pregunta 19. En educación primaria y comunitaria vocacional, en los 3 primeros años de escolaridad se debe de, inciso A, trabajar según la carga horaria establecida para cada año de escolaridad. Inciso B, enfatizar la lectura y escritura de L1 y L2 y el
pensamiento lógico matemático. Inciso C, trabajar en base a los contenidos planificados o los contenidos a desarrollar. Inciso D, ninguna de las anteriores. Inciso C. Inciso C, Inciso- dice trabajar en la inciso base de los contenidos planificados. ¿Ya? A ver, una vez más leemos la pregunta. En educación primaria y comunitaria vocacional, en los 3 primeros años de escolaridad. Eso significa primero básico, segundo básico, tercer básico. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, esos 3 primeros años de escolaridad, ¿qué se debe realizar, ¿no? Trabajar según la carga horaria establecida para cada año de escolaridad, enfatizar la lectura y la escritura en L1 y L2 y el matemático, trabajar en base a los contenidos planificados, ningún de los anteriores. En esos 3 primeros, son 6 cursos, ¿verdad? En el primario, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En este caso dice, solamente de los 3 primeros años. ¿Qué se debe trabajar? ¿Qué se debe realizar? ¿No? Inciso B. Inciso B. ¿Ya? Inciso B. Sí, dice. ya, muy bien, ¿no? Entonces, ¿sí? Como dijimos, a la anterior la pregunta nomás, ¿no? La anterior pregunta decía una de las alternativas que han salido con relación a la comunicación y lenguaje, ¿sí? Eso hace énfasis de entradita, ¿sí? De entradita, ¿no? Entonces, eso significa L1 y L2, ¿no? La lectura, la escritura con relación a su lengua materna y la lengua castellana, ¿no? Después de lo que es el aspecto de la comunicación de la lectura y escritura, ya vendría a trabajar lo que son el pensamiento lógico matemático. Si hablamos de pensamiento lógico matemático, estamos hablando de las 4 operaciones fundamentales que existen para arrancar y para conocer el mundo de la matemática, ¿no? Suma, resta, división, multiplicación. Esas 4. Ya tiene que trabajar sobre el tercer año, que es o conocer este nivel primario, esos aspectos, ¿sí? Cuando llegue al cuarto, quinto y sexto básico, ya vas a saber dividir, ya vas a saber sumar, ya vas a saber por qué procedimientos resolver un problema y todo, ¿no? Pero hasta el tercer año se debe hacer conocer, ¿no? Se debe hacer conocer, ¿vale? Las 4 operaciones fundamentales, ¿sí? Ese aspecto es difícil, ¿no? Por primera vez el niño va a conocer qué es signo más, es una cruz. Pero si yo he visto una cruz en mi casa durante el niño, ¿no? Un rosario, debe significar más, ¿no? O sea, son cosas que a veces pasan, ¿no? Y es difícil de hacerse entender, ¿no? A los niños, por primera vez, ¿no? Entonces, eso hay que trabajar, ¿sí? La lectura, la escritura y lo que es el pensamiento matemático, ¿no? Hasta tercer año, ¿sí? Hasta tercer año en primaria. Ya tiene que saber leer, ya tiene que saber escribir bien, ya tiene que saber ya los signos de la matemática y algunos como de música, ¿no? Ya tiene que saber ya, reconocer y conocer niño, ¿no? Pero miren cuál es importante, ¿no? Trabajar. Estamos hablando de, a ver, de 6, 7 hasta 8 años. En 8 años ya tienen que saber escribir, ya tienen que saber leer una fábula, ¿no? Un Esopo, la tortuga y la liebre. Tienen que saber ya quién es el que ha ganado la carrera en la maratón, ¿no? Entonces son cosas que, ¿no? Entonces, el inciso B, ¿no? Los aspectos que estamos resaltando. Pregunta número 20. La metodología que plantea el nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo es, inciso A, contando con la realidad, teoría, valoración y producto. Inciso B, partir de la experiencia, teoría, valoración y producción. Inciso C, práctica, teoría, valoración y producción. Inciso D, práctica, teoría, valoración y producción. ¿Cuál es la metodología que plantea el modelo educativo sociocomunitario productivo? Al menos saben los que ya han salido bachilleres a partir de 2011. ¿Sí? 11, 12, 13, 14, etc. En el pasado saben muy bien qué metodología su maestro aplica, tanto en nivel primario como en nivel secundario. Y todos los maestros, de todas las áreas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál será esa practicada? Inciso B. Inciso B. Inciso B, licenciado. Ya, inciso B. Inciso C. ¿Cuál será? ¿Será que antes de empezar, o tal vez en el desarrollo de un contenido, digamos, el árbol de nuestro contenido, será que a partir de la experiencia han empezado a contarles su maestro, a introducir qué es el árbol, ¿no? A partir de su experiencia. ¿Les habrá contado yo tenía un árbol o no tenía un árbol?
Inciso A. Contando con la realidad, teoría económica, ¿no? Ya, Inciso C. Inciso, muy bien. inciso C. Entonces, en este aspecto hay que trabajar lo que es el inciso D, ¿sí? No olvidemos la metodología, ¿sí? Esto no es bases, fines, objetivos, tampoco son los ejes articuladores, ni las áreas de saber y conocimiento, tampoco es. Esto es la metodología, ¿no? Del nuevo modelo. Es decir, nos invita a que nosotros deberíamos partir de la parte práctica, teoría, valoración y producto. Sí, el inciso D. Sí, es el modelo, ¿no? Que dice ahora, ¿no? Siempre partir de la práctica, todos los niveles. Inicial, primario, secundario. Antes era al revés, ¿no? La teoría era con la anterior reforma educativa de Kissinger, era la teoría. Todo el mundo tenía que saber la lectura, leer cualquier texto, leer y sin salir al campo abierto a ver de manera práctica si es en realidad lo que dice el texto o no. Mientras tanto es ahora al revés. La práctica, ¿sí? Salimos todos afuera a ver si en este caso, como decía, el contenido del árbol, pues hay que ir a ver los árboles que existen a nuestro alrededor. Debe haber uno, ¿no? O no, nada, ¿no? Pero en este caso supone que uno. Y a base de eso hay que teorizar cuáles son las partes de la planta, cuántas partes, cada parte qué función cumple, hay que teorizar. Mira, entonces de la práctica viene la teorización y la valoración correspondiente. La valoración dijimos, ¿no? La valoración se realiza en dos aspectos, ¿no? Lo que es la cualitativa y la cuantitativa, ¿sí? A partir de ello, ya llegando a lo que es el producto. ¿Sí? El producto puede ser, a ver, iniciar haciendo, si hablamos de la planta, una maqueta, o tal vez hacer con la plastilina las partes de la planta, ¿no? Una plantita, realizarlo, ¿no? Un vidrio con plastilina, etcétera, ¿no? Un producto, pero sí, tener un producto. Entonces, esta es la metodología, ¿sí? Esto puede entrar quizás. ¿No? Creo que tal vez estamos proponiendo, ¿no? Alternativas de la metodología que se aplique un modelo educativo en todos los niveles. En el primario y secundario siempre es la práctica teoría de valores, lo que es producción, ¿sí? Entonces, hay mucha diferencia, ¿verdad? En los términos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Contando con la realidad o partir de la experiencia, que pareciera que no, contando la realidad y partir de la experiencia, ¿no? Parecen similares, ¿no? Entonces, ese aspecto, ¿sí? La metodología, entonces hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Y este término también de lo que es producto y producción, ¿sí? Hay diferencia, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo con la empresa, ¿no? En la empresa hay muchos trabajadores que trabajan, en este caso vamos a colocar del fideo, una empresa que fabrica fideo. En la producción está el material que se requiere para hacer el fideo, también el recurso humano, ¿verdad? Eso se llama producción, ¿no? Y el producto de todos esos elementos de la materia y de los recursos humanos que hace, sale el producto que es el fideo, ¿no? Entonces, miren cómo es la diferencia entre estos términos, ¿no? ¿A qué se refiere? Vayamos a la pregunta número 21. A partir del cuarto año de educación primaria comunitaria vocacional, se profundiza el trabajo en los diferentes campos de saberes y conocimientos, profundiza la lectura y escritura en el pensamiento lógico-matemático, acentúa la orientación vocacional fortaleciendo la lectura y escritura y pensamiento lógico-matemático, y por último, acentúa la lectura y escritura y pensamiento lógico-matemático. ¿Cuál será la respuesta correspondiente? En este caso ya está hablando de cuarto, quinto y sexto año, de nivel primario. Es exacto, hablamos de primero, segundo y tercero. Ahora, cuarto, quinto y sexto. O más que todo, sí. Entonces, tres, ¿no? Inciso A. Ya profundiza el trabajo en los diferentes campos de saberes y conocimientos. Ya, Inciso C. ya. Inciso D. Acentúa la lectura, escritura y el pensamiento lógico matemático, ya. Inciso A, licenciado. Ya, muy bien, ¿no? Bueno, aquí la respuesta correcta es el inciso C, ¿sí? Cuarto, quinto y sexto hay que acentuar lo que es la orientación vocacional. Mire, orientación vocacional nada más, ¿no? Hay que fortalecer eso, ¿no? No es como el anterior que decía, orientación vocacional productiva, ¿no? Sí, ¿no? Pues mire, aquí solamente ya decía orientación vocacional. Y eso es parte, ¿no? Del término común. La lectura hay que fortalecer, sigue la escritura, como también el pensamiento lógico matemático, ¿no? A través de las operaciones y el diseño, ¿no? De lo que es suma, resta, etcétera, ¿no?
multiplicación. Entonces, hay que fortalecer eso, ¿sí? Un poco más de profundizar, ¿sí? Aquí ya vayan realizando, si se trata de escritura y de lectura, una lectura fluidez y una escritura que tenga coherencia en lo que quiere escribir, ¿no? Entonces, eso hay que fortalecer, ¿sí? El pensamiento lógico. El inciso C, ¿no? De cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? El primero. 22. La educación primaria comunitaria vocacional es intercultural y plurilingüe. ¿Por qué? Inciso A. Parte de las experiencias de saberes, conocimientos, lenguas asimiladas y complementadas con los de otras culturas. Inciso B. Parte de las experiencias, saberes, conocimientos, lenguas y tecnologías propias complementadas con los de otras culturas para el vivir mejor. Inciso C. Parte de las experiencias, saberes, conocimientos, lenguas y tecnologías propias complementadas con los de otras culturas para el dominio cultural. Inciso D. Ninguna de las anteriores. ¿Verdad? Inciso B. Inciso B, parte de las experiencias. Ya inciso A. A, ya, a ver. Parte de las experiencias, saber, conocimientos, lenguas asimiladas y complementadas con las otras culturas. ¿Será esa la razón? Por lo que se dice que la educación primaria tiene que ser intercultural, inter y plurilingüe. Inciso B. Inciso B, para vivir mejor. El inciso C, dominio Inciso C, cultural. licenciado. El inciso C, parte de las experiencias, conocimientos, lenguas y tecnologías propias complementadas con otras de otras culturas para el dominio cultural. ¿Será para eso? ¿Será para vivir mejor? Sí. ¿O será para asimilar la lengua? ¿No? La respuesta correcta es el inciso D. Sí, miren, algunos términos están por ahí, ¿no? Dominio, ¿no? Ya dije, ¿no? Aquí no se enfatiza para el dominio cultural, ¿no? Lo que es la educación del primario, ¿sí? Tiene que ver esa interrelación de culturas tal vez, pero para dominio no. No tiende a decir ese término que se llama aculturación, ¿verdad? ¿No? Entonces, la pregunta 23. Educación primaria y comunitaria vocacional es básica. ¿Por qué? Inciso A. Apoya a identificar la vocación de acuerdo a sus talentos, habilidades, aptitudes e intereses en relación con la ciencia, la cultura y el trabajo productivo. Inciso B. Constituye el cimiento fundamental para todo el proceso de formación posterior. Inciso C. Porque forma a las estudiantes en sus principios, valores e identidad con capacidad de crear y recrear los saberes y conocimientos locales y universales. Inciso D. Ninguna de las anteriores. Inciso C, Lice. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Constituye el cimiento fundamental para todo el proceso de formación posterior. La educación primaria comunitaria es básica porque, ¿no? Bueno, son algunos términos que se manejan, ¿sí? Hemos manejado desde ayer lo que es el sentimiento, emociones, y de por ahí hemos hablado de lo que es este término de lo que el maestro, la masa tiene que ser creativo. ¿Sí? ¿Algún Inciso término que C. vayamos buscando en nuestros alternativos de respuesta? De creativo, tendría que venir tal vez una palabra de crear, ¿no? Miren, ¿no? Esa es la base que tiene, ¿no? Entonces, el inciso C, ¿no? Porque forma a los estudiantes en sus principios, valores e identidad, ¿no? Cuando se habla de identidad, dijimos que tiene que primar lo que es la lengua 1, lengua 2. Esa es identidad, no parte de una identidad personal, ¿sí? Con capacidad de crear, ¿miren? Es creativo, ¿no? Creativo. Y después de crear los saberes y conocimientos locales y universales, ¿no? Los saberes y conocimientos de ahí del lugar, como también congeniar o complementar con los conocimientos universales que existen en otros lados. Eso es entonces la base, ¿no? De lo que es
en educación primaria comunitaria vocacional. ¿No? Entonces, todo ello está realizando un modelo educativo comunitario, ¿no? Les he facilitado el texto. Pregunta número 24. Toda persona tiene derecho a recibir una educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Es un mandato de, inciso A, de la Constitución Política del Estado, inciso B, la Ley de Derechos y Deberes de las Personas, inciso C, la Ley de Educación 070, inciso D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál será la respuesta correcta? Repito la Inciso A. pregunta. Toda persona tiene derecho a Inciso recibir D. una educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Es un mandato de la Constitución Política del Estado, de la Ley de Derechos y Deberes de las Personas, de la Ley de Educación 070 o ninguna de las anteriores. ¿Cuál será? Inciso C. Bueno, El inciso C. inciso C. Inciso C. ¿No? Bueno, pues inciso C. Sí, la Ley 070 dice eso, ¿no? Que debe recibir en todos los niveles, ¿sí? De manera universal, productiva, gratuita, ¿sí? ¿No? Entonces, miren, todo lo que nos dice en la ley 070. Miren, en la Constitución Política del Estado es otros términos, ¿no? Que el Estado tiene el deber de poder, ¿no? Eso dice, ¿no? De cuidar la educación, qué tal, etcétera. Son aspectos que también hay que buscar, ¿no? Como la Constitución Política del Estado son ampulosos, se podría decir, yo les puedo invitar a que vayan viendo los capítulos que compone, ¿sí? Compone de 5 capítulos, ¿verdad? La Constitución Política del Estado. Y uno de los capítulos enfatiza más en el aspecto educativo. Ese aspecto educativo un poco más lento, para que sea un poco más fructífero, ¿no? El estudio de la lectura que van a hacer realizando, ¿sí? Siempre en el campo educativo, porque nosotros estamos postulando para ser maestros, ¿no? Campo educativo, ¿sí? Porque en la ley, o digo, en la Constitución Política del Estado, hablo de todo un poco, ¿no? Lo que nos rige a nivel nacional, ¿no? Entonces, para simplificar, podrían elegir que en uno de los capítulos habla en relación a la educación, ¿no? En la Constitución Política del Estado. Pregunta 25. La estructura del sistema educativo plurinacional es la estructura. Inciso A, subsistema de educación primaria y secundaria. Inciso B, subsistema de educación inicial, primaria y secundaria. Inciso C, subsistema de educación superior e inferior. Inciso D, subsistema Inciso de D. educación regular, alternativa especial y superior de formación profesional. ¿Cuál será la respuesta correcta? Inciso D. Inciso D. Ya, muy bien, eso sí, ¿no? No olvidemos, ¿sí? ¿No? Al menos debo tener que saber todo esto, ¿no? ¿De qué subsistema hemos salido como bachilleres? ¿No? Entonces, la respuesta correcta es esta, ¿no? El inciso D. Vayamos avanzando. De acuerdo al artículo 11 de la Ley 070 de Educación, Abelino Señala Elizardo Pérez, el subsistema de educación regular comprende, miren, en el artículo número 11 está hablando. ¿Qué dice? Que contempla el subsistema de educación regular. ¿Qué contempla? Educación inicial en familia comunitaria, educación primaria vocacional y educación técnica tecnológica. Inciso B, educación inicial, educación primaria y comunitaria vocacional, educación secundaria y comunitaria vocacional. Inciso C, educación primaria y comunitaria vocacional, educación secundaria y comunitaria productiva. Inciso D, educación inicial en familia comunitaria, educación primaria y comunitaria vocacional y educación secundaria y comunitaria productiva. ¿Cuál será de las alternativas que es en el artículo número 11 de la ley 070, con relación al subsistema de educación regular? ¿Cuáles son sus nombres que disponen? Inciso D. Inciso de licenciado. El inciso D. Inciso D, Lice. ya, muy bien. Sí, aquí vamos viendo también en el chat. Sí, bueno, en el inciso D, ¿sí? No olvidemos que el subsistema de educación regular contempla 3 aspectos, ¿no? Educación inicial en familia comunitaria, educación primaria comunitaria vocacional, que estamos dentro de la especialidad, y lo que es la educación secundaria comunitaria productiva. Esos son los, según el artículo 11 de la ley 070. ¿Sí? Entonces, tal como está escrito, así tiene que estar, ¿no? No podemos quitarlo ni una letra, ¿no? Porque toda ley, toda norma, no se negocia, no se suprime nada, pues, ¿no? Entonces, tal como está, hay que elegir o hay que leer o hay que escribir en ese aspecto
¿no? Pero miren aquí, nuevamente, el inciso D, educación inicial en familia comunitaria, es inicial, ¿no? Llamado comúnmente inicial, ¿no? Su nombre corresponde a educación inicial en familia comunitaria. Lo que es primario es educación primaria comunitaria vocacional. Lo que es secundario, educación secundaria comunitaria y productiva, ¿no? Pregunta número 27. El nivel de formación con la que egresan de las experiencias es. El nivel de formación con la que egresan de las experiencias es. Inciso A, maestro superior. Inciso B, profesor licenciado. Inciso C, licenciatura. Inciso D, profesor especialista. Una vez que ya vaya combinando el estudio en la esfera determinado estudiante, ¿como qué título le va a otorgar? Inciso A, maestro superior. Inciso B, profesor licenciado. Inciso C, licenciatura. Inciso D, profesor especialista. ¿Cuál será? Inciso B o C. Inciso C. El inciso A, ¿verdad? ¿Sí? Sí. El inciso, a ver, Abigail, quisiera que me responda a ver. El inciso A, ¿no? Maestro superior, ¿verdad? Abigail. Creo que Abigail, ¿no? Ah, y el Inciso ¿cómo? C, licenciado. Ah, muy bien. Buenas noches, licenciado. Bien, Inciso C. el inciso, C. el inciso C, ¿no? Ya, muy bien, sí. Entonces, una vez que ustedes vayan ingresando al STEM, ¿no? A ver, el estudio es de 5 años, entonces, equivalente a licenciatura van a obtener el cartón que se les va a otorgar, ¿sí? Antes era pues, maestro superior, así, ¿no? Entonces, casi no, ¿no? En este caso es como 5 años, es equivalente a licenciatura. Todo estudio superior, si es de 5 años, es licenciatura, ¿sí? El ingeniero, el doctor, que es abogado, le dicen doctor, le dicen ingeniero, no, pero ellos son licenciados. Licenciado en jurídica, si es abogado, ¿no? Licenciado en ingeniería, ¿no? Licenciado en medicina, si es doctor, médico, operador, ¿no? Opera, ¿no? Entonces, miren, todos ellos son licenciados. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo no? Entonces, equivalente a eso, van otorgando lo que es la formación, ¿no? Ya, entonces, exacto, ¿no? La respuesta que va en el tiempo, muy bien. Ahí está, ¿no? Vamos avanzando. El número 28. El aprendizaje del ser humano comienza en. El aprendizaje del ser humano, ¿en dónde empieza? En la escuela, en la vida familiar. ¿Cuánto se aprende o cuándo se aprende a hablar? ¿Cuánto se aprende a escribir? El aprendizaje del ser humano comienza en dónde? En la vida familiar. Ya, Inciso B, la vida muy familiar. bien, sí, claro, ¿no? ¿No? Entonces, inclusive hay un dicho, dice, ¿no? La educación, ¿no? La educación en familia, ¿no? ¿No? Buenas tardes, ¿qué tal, no? Buenos días, el saludo, ¿no? Eso no le dice pues, en la escuela, le hace recuerdo, ¿no? Pero a veces en la familia van aprendiendo, ¿no? En la vida familiar. Otra pregunta, 29. La educación inicial en familia comunitaria no escolarizada es de responsabilidad compartida entre, en educación inicial, ¿no? No escolarizada. Inciso A, la familia, las autoridades locales y el Estado. Inciso B, la familia, la comunidad y el Estado. Inciso C, la familia, la escuela y el Estado. Inciso D, familia, la escuela y la comunidad. ¿Cuál será, no? Inciso C. D. Inciso B. El inciso Inciso. B, ¿verdad? Es de Ah, la familia, la comunidad y el Estado, ¿sí? En no escolarizada, ¿no? No escolarizada, ¿no? ¿Quién es el responsable? La familia, la comunidad, ¿no? Y el Estado. ¿Sí? ¿El Estado en qué manera, no? Con la alimentación, etcétera, ¿no? De alguna manera, ¿no? 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 Entonces, todavía aquí, como dice, no escolarizada, en el inciso C dice familia y la escuela. La escuela todavía no tiene esa potestad de poder influir todavía en este nivel, ¿no? En este nivel de no escolarizada, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? El inciso B, ¿no? La respuesta correcta.
Pregunta número 30. Los gobiernos autónomos municipales establecidos en el Estado plurinacional son. ¿Cuántos gobiernos autónomos municipales? En otras palabras, estamos diciendo cuántos municipios existe en el Estado, en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Inciso A, 112 municipios. Inciso B, 312 municipios. Inciso C, 239 municipios. Inciso D, 339 municipios. ¿Cuál será? $339 municipios. Ah, muy bien, ¿no? Inciso Ahí D, va. licenciado. Exacto. Inciso D, que dice 339 municipios. Muy bien. A nivel nacional tenemos municipios, ¿no? Y cada municipio tiene su alcalde, ¿eh? Sí, ¿no? Su alcaldía tiene, su alcalde tiene, ¿no? Entonces, miren, a nivel nacional tenemos 339. ¿No? Otra pregunta. La máxima autoridad ejecutiva del departamento es el gobernador o gobernadora. Elige o elegido por votación universal y dura en sus funciones, inciso A, 4 años, inciso B, 5 años, inciso C, 3 años, inciso D, ninguno de los anteriores. ¿Cuánto durará el gobernador? Hablando de departamento. Tenemos 9 departamentos y existen 9 gobernadores o gobernadoras. Ellos, ¿cuántos años ejercen ese denominativo de gobernador? 5 años, inciso B, 5 licenciado. años. C, diré B. El Inciso C. El inciso C, 3 años, ¿no? Bueno, la respuesta correcta es 5 años, ¿sí? 5 años. Mire, ¿no? Tenemos que saber, ¿no? Nuestro gobernador, 5 años. ¿Cuándo se ha elegido a ver nuestro gobernador de Oruro, del departamento de Oruro, son de Oruro? ¿Qué año hemos elegido? 2021. 2021, ¿verdad? Inciso B5. ¿No? En 2021, ¿sí? Entonces, y eso, en todos los departamentos igual, ¿no? En La Paz, en sí todos, ¿no? Año pasado hemos elegido, 2021. Entonces, ahí está. En todos los departamentos. Sí. 32, la pregunta número 32. ¿Con qué países limita Bolivia? Inciso A, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Inciso B, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Inciso C, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú. Inciso D, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Brasil y Venezuela. ¿Cuál será? Inciso A, licenciado. Inciso Ah, B. Inciso A. Exacto, ¿no? Muy bien. Inciso A, ¿sí? Sí, son 5, ¿verdad? Así como tenemos los 5 dedos en cada mano. Son 5, ¿sí? Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Perú. ¿Quiénes no han ido a Chile? Todo el mundo lo han ido, ¿no? ¿Quién no ha ido a Perú? También hay. Brasil, igual. Argentina, igual. O sea, estos, ¿no? A veces se olvidan entre Paraguay y Uruguay. Ahí, ¿no? A veces puedo decir Uruguay. ¿Sí? Como en este caso, como la respuesta del inciso C, ¿no? ¿No? Entonces, ahí, ¿no? Entonces es Paraguay. La respuesta correcta es el inciso A. ¿Sí, no? Pregunta número 33. El majestuoso Huayna Potosí, con una altura de 6.800 sobre nivel del mar, se encuentra en el departamento de En La Paz. La Paz. La Paz. La Paz, licenciado. Muy bien, exactamente, ¿no? La opción de La Paz, bueno, pues he respondido con más rápido, ¿no? La Priesla, ¿no? Bueno, se encuentra en el departamento de La Paz, ¿sí? Con cuidadito ahí, ¿no? Con lo que dice el nombre, ¿no? Bueno, Potosí. Pregunta número 34. ¿Cuántas provincias tiene actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Cuántas provincias? Ese es dato, decíamos, municipios, ¿no? Los alcaldes. Ahora, ¿cuántas provincias tenemos a nivel nacional? En los 9 departamentos. ¿Cuántas provincias tenemos? Inciso B, 112 provincias. 112 provincias. Inciso B, 112 provincias. 112 provincias. Muy bien, sí. El 112, ¿no? 112 es el número de provincias que se tiene a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, ¿no? Vayamos a la pregunta número 35.
el río Beni y el Mamoré forman el río Madera, que echa sus aguas al río Amazonas, al río Comayo, al río Paraná, ninguno de los anteriores. ¿Cuál será, no? El Río Amazonas. Río Amazonas. Al río Amazonas. ¿Sí? Río Exacto, el Amazonas. inciso A. ¿No? Pregunta número 36. El río Ítenes o Guaporé se encuentra en el departamento del Beni. Recorre las fronteras entre Brasil y Bolivia y desemboca en el río, inciso A, río Madera, inciso B, río Mamoré, inciso C, río Madre de Dios, inciso D, río Paraná. ¿En cuál desemboca? Inciso C. Inciso C. Inciso D. El río Paraná. Ahí va marcando, ¿no? Inciso B, Mamoré. Mamoré. Muy bien. Entonces, ahí está, miren. Falta, ¿no? Hay que dar lecturas correspondientes, miren, en relación a lo que son los conocimientos, ¿no? No te daría. Pregunta número 37. El número de representantes en la Cámara de Diputados que componen la Asamblea Legislativa Nacional, que se encuentra distribuida de acuerdo al número de habitantes de cada departamento de Bolivia, es de, inciso A, 130 diputados, inciso B, 136 diputados, inciso C, 144 diputados, inciso D, 123 diputados. ¿Cuántos diputados tenemos? Inciso A. 130 diputados. Inciso A. Diputados. El inciso A, ¿verdad? Muy bien. Exacto. La anterior hemos hablado también de eso, ¿no? Hemos hablado, ¿no? 123 diputados tenemos. ¿Cuántos senadores tenemos, dijimos? ¿Cuántos senadores tenemos? ¿Cuántos senadores tenemos en Bolivia? Por favor. 17 senadores, senadores. licenciado. ¿Cuánto? 36. Exacto, muy bien. ¿Sí? Tenemos 36 senadores. ¿Mm? Cuidado, por favor, ¿no? Hay que tomar en cuenta. 8. La pregunta número 38. ¿Cuántas etnias existen en los Estados Unidos de Bolivia? Inciso B, le dice 36 etnias. 36. Inciso B. 36 etnias. Muy bien, sí, exacto, ¿no? Una y otra vez, sí, así vamos a poder también asimilar y tener ese dato también, ¿sí, no? En nuestra mente. 36 etnias, muy bien. Pregunta número 39. Cuando cuentas y lees un cuento a los niños y niñas, ¿qué crees que es más importante? Inciso A, terminar de leer o contarles el final del cuento. Inciso B, dejar que los niños creen sus propios finales. Inciso C, pedirles que se callen y escuchen con atención. Inciso D, incisos A y B. Inciso D. Inciso D. Inciso Inciso B. Inciso B. B. Muy bien. Sí, ¿no? Hay que dejar de que los niños vayan siempre creando, ¿sí? En ese mundo fantasioso infantil que vayan creando, ¿sí? Tienen que desarrollar su pensamiento, ¿no? Entonces, inciso B, dejar de que los niños creen sus propios finales, ¿sí? Bien, ¿cómo no? Entonces, aquí, y por último tenemos como número 40, ¿consideras que ser maestra y maestro es? Inciso A, para hacerse respetar y admirar. Inciso B, una provisión de vocación y de servicio a la sociedad. Inciso C, no tener dinero, pero sí grandes satisfacciones. Inciso D, permite mandar y controlar a los otros. Inciso B, le dice. Inciso B. Inciso B, licenciado. Inciso B. Muy bien, ¿sí? Después correctan inciso B, ¿no? Bueno, pues entonces con eso estaríamos culminando y sí, un poquito nos hemos echado, pero ya está, ¿no? Por unos 10 minutos. Bueno, entonces miren cómo son algunas preguntas que hemos extractado, ¿sí? Algunas preguntas, como les decía, ¿no? De todo un poco, algunos conocimientos generales, algunos conocimientos de la especialidad y otros del currículo, ¿sí? Como verán, unos 2, 3, 4 preguntas, ¿no? Del currículo base, del que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Hemos sacado. Para el día de mañana vamos a preparar todo un dossier, se podría decir, ¿no?
las preguntas que nosotros vayamos consiguiendo de 2019-20. Teníamos, les decía, ¿no? Vamos a compartir todos para todas las especialidades. Entonces, mañana eso, sí, esto también nos vamos a mandar, sí, como están con respuestas, entonces vamos a mandar. Y para mañana entonces preparamos el material, ¿sí? Y por otro lado, decirles de que al grupo vamos a mandar igual, mañana mismo un comunicado, pero no es más, ¿sí? Mañana vamos a realizar la última sesión y va a ser por la aplicación Google Meet, ¿sí? Entonces, vamos previendo también eso, ¿sí? Para que no, en el momento de poder ingresar en el link correspondiente, vayamos teniendo algún problemas con nuestro celular o nuestro laptop, ¿sí? A veces no estamos instalados, tal vez, por esta aplicación, ¿no? A pesar de que en el Google por automático ya está, ¿no? Pero a veces no está con su número de cuenta, ¿no? De Google. Entonces, eso, ¿no? Mañana vamos a realizar eso, sí, vamos a ingresar más de 100 personas y vamos a explicarles ahí cómo va a ser el procedimiento del ingreso, durante de la evaluación y después de la evaluación, ¿no? Entonces, a veces, como les decía ayer ya, anteriormente, cometemos algunos errores por falta de orientación, ¿sí? Orientación que es muy necesario, ¿sí? En estos días, por ejemplo, hemos estado viendo de las modalidades B1, B2, B3, B4, que por falta de orientación, bueno, pues se han descartado, ¿sí? Entonces la orientación es mucho buena siempre, ¿no? Para no cometer algún error, ¿no? Se le pedía, por ejemplo, en modalidad B1, fotocopia legalizada de sus libretas de tercero, cuarto, quinto y sexto año, y justamente habían insertado en su folder fotocopia simple. Mira, son cosas, detalles que a veces falta orientación. Sí, mañana entonces, para no cometer errores durante nuestra evaluación, vamos a orientarlos ahora. Sí, mañana entonces, les espero, les voy a mandar el link y va a ser por la aplicación de Google Meet. ¿Sí? Bueno, pues, tal vez alguna pregunta hasta aquí. Si no hubiese, estaríamos despidiendo y nos veríamos mañana a las 7:30 de la noche. Bueno, no habiendo preguntas, bueno, pues, tengo pues un separador descanso y mañana nos vemos nuevamente. ¿Sí? Hasta mañana entonces. Chao, chao. Hasta luego, Hasta licenciado. mañana, licenciado. Hasta luego. Hasta mañana, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, Roxana.